grabar la clase. Perfecto, listo. Gracias, Julia. Entonces hoy vamos a arrancar con la ciencia macroeconómica. Esto es pues más o menos qué estudia la macroeconomía, cuáles son los principales interrogantes de la macroeconomía. Primer gran interrogante es ¿por qué los países experimentan en algunos periodos de tiempo recesiones? Y una recesión es entendida como una caída en el nivel agregado de ingreso. Es decir, cuando digamos nosotros hablamos de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. En promedio, Colombia crece históricamente, ha crecido a más o menos el 3%. Eso quiere decir que año a año el ingreso agregado crece al 3% en valor real. Una economía como lo es China crece en promedio a más o menos tasas del 10%. Eso es muy, muy grande. Eso es que más o menos la economía china puede llegar a duplicar su Producto Interno Bruto en mucho menos tiempo relativo a nosotros. Es decir, más o menos puede llegar a duplicar su calidad de vida, su nivel de ingreso en mucho menos tiempo relativo que nosotros. Caída en el nivel agregado de ingreso, eso es que la tasa de crecimiento llegue a ser negativa. Ahorita se rumora que para el año 2020 Colombia va a crecer, ahorita hay de todo porque hay mucha incertidumbre. Si ustedes escuchan muchas opiniones muy diversas, pues el principal indicador, la principal enseñanza de eso es que hay mucha incertidumbre. No se sabe muy bien qué va a ocurrir en términos de cifras, pero se rumora que puede llegar a caer entre negativo, entre el menos 4% y el menos 10%. En 2020, todo eso relativo a 2019. Es decir, habremos producido este año, y en términos de ingreso, entre el menos 5 y el 10% menos que en el 2019. Si ustedes miran cifras del segundo trimestre de este año, muchas cosas han caído el menos 100%. Eso es que se ha parado totalmente algunas industrias, totalmente. Y eso pasa pues tanto para industrias de producción de bienes y servicios, digamos empresas, y también para producción de bienes y servicios de consumo. Eso es una recesión, una caída en el nivel agregado de ingreso. Y pues esto tiene que ver, esta pregunta está muy asociada a las fluctuaciones económicas. Esto es en el corto plazo. ¿Qué va a suceder el próximo trimestre? ¿Qué va a suceder el próximo mes? Esa pregunta pues hace alusión a eso, al corto plazo. ¿Por qué varían esos niveles agregados de ingreso? Otra pregunta muy importante es ¿por qué algunos países presentan grandes niveles de ingreso per cápita, mientras que otros parecen estar estancados? Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos cifras del PIB per cápita por país, ahí alcanzan a ver bien el mapa. Sí. Perfecto. Acá los países que están en amarillo
en amarillo intenso, son países que ganan al año, que los individuos de esos países ganan al año, en promedio, menos de $2.000 al año. Eso da más o menos como 130 y pico de dólares al mes. Pero también hay algunos otros países que ganan mucho más de $50.000 al año. Esta pregunta que formulo acá es más para ver, para analizar por qué existen esas diferencias tan grandes de ingreso per cápita en los países. Entonces, por ejemplo, digamos, si miramos una economía como la de Qatar, en promedio sus individuos ganan 128.000, casi $129.000 PPP, que luego vemos ese concepto de paridad de poder adquisitivo, las siglas están en inglés, eh, ¿por qué estos países ganan tanto? Y pues también otra pregunta muy importante es, oiga, ¿será que ese ingreso se distribuye bien entre todos sus individuos o está muy concentrado únicamente en algunos pocos individuos? ¿Por qué existen países que ganan tanto? Digamos, si buscamos acá Colombia, nosotros ganamos en promedio, este es en el 2018, $17.406 al año. Eso es a tasa de cambio del 2018. ¿Y por qué existen países que ganan tan poquito? Como por ejemplo el Congo, que gana $705 al año. Una persona ya en promedio gana $705 al año. Eso es explicar esas diferencias, digamos, estructurales entre los países. Esto está más asociado al largo plazo, como la situación estructural de un país, situación de largo plazo de un país. También otra pregunta que se deriva de esto es, bueno, ¿será que en el muy largo plazo esas brechas de ingresos se van a cerrar entre países? Es decir, si nos situamos en el año 2200, ¿será que el Congo ya va a alcanzar los niveles de ingreso de Qatar? O si por el contrario esas diferencias van a diverger y en el año 2020 el Congo va a estar igual y Qatar va a estar mucho más elevado. Esto tiene que ver con si se cumple la hipótesis de convergencia o si por el contrario pues va a ser de divergencia. Este tipo de análisis lo podemos desarrollar utilizando las herramientas que vamos a ver durante el curso. Y pues teniendo en cuenta estos cambios, es decir, si ya sabemos qué causan las fluctuaciones económicas, sabemos qué causa esas diferencias tan grandes de ingreso entre los países, pues otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué podemos hacer? Y principalmente es ¿qué pueden hacer los gobiernos ante esta situación? Para eso, pues el gobierno normalmente tiene dos herramientas. ¿Se acuerdan de cuáles son esas herramientas? La tasa de interés. La política fiscal, creo. Exacto, política fiscal. Y la segunda herramienta que pues, tiene que ver con la tasa de interés es política monetaria. Política fiscal, pues al final es cambiar el gasto público, es decir, qué tanto el gobierno gasta en infraestructura, gasta en seguridad, gasta en educación, etcétera. También con el nivel de impuestos, qué tanto el gobierno le cobra de impuestos a las personas. Y pues esto también está asociado al nivel de subsidios. En espíritu, lo que quiere hacer el gobierno es tratar
O sea, el objetivo principal de la política fiscal es intentar llegar a una situación de perfecta igualdad, de que todas las personas tengan el mismo bienestar. En ese sentido, pues lo que se hace es cobrarle impuestos a las personas que ganan más o proporcional al ingreso. Si yo gano mucho, pues me cobran cierto porcentaje y eso termina siendo mucho. Si yo gano muy poco, me cobran muy poco porcentaje o me cobran nada. Y eso redistribuirlo a las personas que pues más lo necesitan. Pueden ser en formas de subsidios o de otras formas, vía gasto público, gastando en infraestructura, seguridad, etcétera. Pero la idea es que este gasto sea equitativo. En espíritu, esto, el ideal, así como competencia perfecta que ustedes veían por allá, el ideal de esto es llegar a la perfecta igualdad. Y política monetaria, pues la principal herramienta es controlar la cantidad de dinero. Se puede hacer vía tasa de interés, vía operaciones de mercado abierto o vía de compra y venta de divisas. Más adelante vamos a hablar muy exhaustivamente sobre cada uno de esos canales, pero todos tienen como objetivo controlar la cantidad de dinero y eso se hace para controlar la inflación. Esto normalmente lo hace un banco central. Digo normalmente porque no siempre sucede. Un banco central oficial de un país. Digamos que todos estos acontecimientos, todos estos acontecimientos afectan a todos los agentes de la economía. Esto es, afectan a los consumidores o a los individuos. Por ejemplo, los cambios de política monetaria terminan afectando el nivel de precios de la economía y pues eso afecta directamente el bienestar de los consumidores, el nivel de precios. También pues el cambio en las tasas de interés termina afectando pues el plan de consumo de los consumidores, de los individuos, porque digamos si algún individuo quiere hoy consumir mucho, sus preferencias dicen hoy quiero consumir mucho, pues podría hacerlo endeudándose si tiene alguna restricción de liquidez, pero si las tasas de interés cambian, pues eso va a alterar su plan de consumo en el futuro. También pues la situación macroeconómica de ingreso, por ejemplo, normalmente cuando existen recesiones pues existe un alto desempleo, eso es una relación que se llama la ley de Ockham y la vamos a ver más adelante. Pues esa relación se explica porque si se están produciendo pocos bienes y servicios, eso sucede porque pues se están contratando menos personas. Tal vez la causalidad podría ser también de la otra manera, pero el hecho es que hay una correlación positiva entre nivel de producción y nivel de empleo, o negativa entre producción y nivel de desempleo. Obviamente eso altera el bienestar de los consumidores. También afecta a las empresas, otro gran agente de la economía. Lo que más afecta a las empresas son las tasas de interés. Normalmente las empresas lo que quieren hacer es pues, proyectos de inversión, buscar rentabilidades, y si las tasas de interés de la economía cambian, pues cambia primero su costo de financiación y también cambia la rentabilidad relativa de ese proyecto de inversión, porque supongan ustedes que un proyecto de inversión les da a ustedes el 10% de rentabilidad, pero las tasas de interés de la economía están al 15%.
pues muy seguramente no vale la pena hacer ese proyecto de inversión. En ese sentido, cuantas más bajas sean las tasas de interés, se incentiva mucho más la inversión de una economía. Entonces van a estar altamente afectadas por esto, también por la demanda de bienes y servicios, tanto se demanda de bienes y servicios, y pues esto depende del Producto Interno Bruto del país, o tal vez de alguna otra medida agregada de ingreso. Normalmente, pues si hay más ingreso, va a haber más demanda de bienes y servicios. Y pues eso altera las decisiones de producción de las empresas. Ahorita, pues, gran caída en el nivel agregado de ingreso. Eso está asociado pues al freno de la producción de las empresas y la gran acumulación de inventarios. Más adelante vamos a ver un modelo que se llama LASPA keynesiana que nos permite determinar pues cómo funciona esa acumulación de inventarios de las empresas, porque eso termina siendo costoso para las empresas, acumular o desacumular inventarios. Y pues también está afectado por el nivel de precios. ¿Se acuerdan ustedes en micro que la curva de oferta tiene pendiente positiva? Porque a más precios, pues estamos incentivados a vender más, a producir más bienes y servicios. Acá va a ocurrir algo similar. Y el gobierno también se ve alterado por todos esos acontecimientos. Digamos, las variaciones en el ingreso, en el PIB, van a alterar el recaudo de impuestos. Como ahorita, pues muchas personas están buscando ser exentas de impuestos y con toda la razón. ¿Por qué? Porque pues tienen bajo ingreso. Y el espíritu de cobrar impuestos es ese, es llegar a la igualdad. Entonces, ahorita creo que no tiene mucho sentido aplicar las reglas que se aplicaban antes para cobrar impuestos. Digamos que va en contra de lo que es el para qué se cobran los impuestos. Si hay bajo PIB, debería haber menos cobro de impuestos. También lo afectan al gobierno las tasas de interés, porque digamos, ahorita el gobierno está en una encrucijada y es que pues tiene que gastar más para mantener las condiciones sociales y las condiciones mínimas del país, las condiciones de salubridad, etcétera, pero tiene que gastar mucho más de lo que estaba planeado. ¿Eso qué hace? Eso hace que pues, las finanzas del gobierno estén comprometidas, se va a endeudar cada vez más. Y si se endeuda cada vez más, pues a la hora de pedir un préstamo seguramente le van a cobrar más tasa de interés. Y eso está pasando de forma transversal con todas las economías del mundo. Mayores tasas de interés porque hay más necesidad más demanda de créditos. En ese sentido también va a afectar a sus finanzas de hoy y del futuro. Y algo que pues, le interesa mucho al gobierno, afecta también, todos estos cambios afectan su popularidad. Normalmente, si existe un periodo, digamos, de alto crecimiento económico, de prosperidad económica, muchas veces los gobiernos tienden a sobrevalorar su aporte a ese efecto. Y pues cuando pasa lo contrario, cuando hay un mal desempeño económico, pues la gente también los castiga diciendo que fue culpa de ellos todo lo que ocurrió. Sí, ellos pueden alterar en cierta medida el crecimiento económico, pero no son los únicos determinantes, existen muchas más cosas. Al final se altera la popularidad de ellos, de los gobernantes. También, pues digamos que hasta acá nosotros estamos hablando de
algo que se llama economía cerrada, es decir, si no transáramos bienes y servicios con todo el exterior, si no compráramos activos financieros con el exterior, pero pues en nuestra economía, la economía local es pequeña y abierta, es decir, podemos transar bienes y servicios con el exterior, activos financieros con el exterior, pero la magnitud en términos de volumen que podemos comprar no es muy elevada. Eso hace que las decisiones del exterior, las decisiones de política del exterior y los choques que ocurran afuera, pues nos afecten a nosotros, pero no viceversa. No nuestras decisiones afectan a las economías, digamos, grandes y abiertas. En el mundo, pues hay muchas más pequeñas y abiertas. Esto pues genera que, pues, varios interrogantes. Es, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afectan las decisiones externas? ¿Cómo afecta a nuestras tasas de cambio? ¿Cómo nos afecta en términos de crecimiento económico al interior? ¿Cómo alteran nuestro bienestar? Y pues acá entra otra serie de preguntas que vamos a analizar durante el curso, es si es una buena decisión entrar en una unión monetaria. ¿Alguien sabe qué es una unión monetaria o me podría dar un ejemplo al respecto? Sí, Pedro, adelante. Creo que es como esos países que deciden dolarizarse. ¿Cierto? Exacto. Sí. Ese es un ejemplo. También otro ejemplo es la Unión Europea, Paloma, ¿sí? Y otro ejemplo son países que deciden adoptar tasas de cambio fijas. En general, todos esos tres de los que ya mencionamos, lo que hacen es intentar sacrificar un poco la autonomía monetaria en el sentido de que ya no van a tener una moneda en la cual ellos pueden controlar la cantidad de esa moneda que existe en su economía. Entonces, por ejemplo, los dolarizados, pues ellos no pueden controlar la cantidad de dólares, el gobierno no puede controlar la cantidad de dólares que existe circulando ahí dentro de la economía. Eso normalmente sucede porque, de hecho, el manejo del gobierno de la cantidad de dinero es pésimo y la mejor alternativa es dolarizarse. También puede suceder con motivos de minimizar costos de transacción. Sí, Esteban. Qué pena interrumpirte. Es que tengo una pregunta. Los países que deciden pues, unir sus monedas o dolarizarse no pueden controlar el flujo, la cantidad de dinero que hay en el mercado a partir de las tasas de interés del Banco Central o de lo que sea que haya. Exacto. Ese es el principal pero para esa decisión de entrar en una unión monetaria. Porque digamos, si está dolarizada, pues no puede controlar la tasa de interés porque no controla la emisión de dólares. Como la Unión Europea, como en el caso de la Unión Europea, los países que hacen parte de la Unión Europea no pueden de forma individual cambiar la magnitud de euros que existe. Es por un consenso y pues al final cómo se hace lo determina Alemania, pero ellos no pueden controlar libremente la cantidad de euros. Y el caso de tasa de cambio fija, es un caso donde imagínense que nosotros tuviéramos una tasa de cambio de 2.000 pesos por dólar y el gobierno se compromete para que eso sea así y eso no cambia. Puede ser que estemos durante la pandemia, eso no cambia, sigue siendo 2.000 pesos por dólar. No es flexible. Nuestro país tiene una tasa de cambio en un régimen flexible. Ahora bien, lo que vamos a abordar acá es, oiga, ¿será que eso es una buena decisión o no es una buena decisión?
Entonces, pues creo que la intuición, lo primero que uno le dice es, oiga, pues qué países lo hacen y si a esos países les va bien, pues entonces hagámoslo. No va a ser tan fácil porque tenemos que ver las condiciones de producción de cada país. Si, y pues en esto va a entrar si es pequeño y abierto, qué bienes y servicios producimos, etc. Eh, sí, pues, vamos a abordar esa pregunta. Y por último, ¿cuál es el nivel de endeudamiento óptimo de los países? Es decir, pues digamos ahorita Colombia y pues su deuda se ha acrecentado, pero siempre hemos presentado déficit fiscal. Pues, oye, ¿cuál es el nivel óptimo de endeudamiento? ¿Será que un país se debería endeudar o debería ser más bien acreedor y prestarle a los demás? Eh, pues la respuesta va a ser depende y depende básicamente es de si, de en qué invierte ese país. Si las inversiones de ese país son rentables o no lo son. Si lo pensamos a un nivel individual, ¿cuál es el nivel óptimo de deuda de un individuo? Pues depende de qué va a hacer con esos recursos. Si los va a invertir en tecnología, crecimiento de empresas que desarrollen patentes, ese tipo de cosas, pues eso es muy, muy productivo. Más bien en innovaciones. Si la respuesta es sí, va a invertir en eso, pues el nivel de endeudamiento óptimo que aumentaría, se puede endeudar más. Si no, pues muy seguramente no es buena idea endeudarse. Todos estos interrogantes los vamos a desarrollar en detalle. Eh, como me mencionaron ahorita en algunos de los comentarios, pues todo esto lo vamos a desarrollar con teorías, entonces vamos a hacer modelos, ecuaciones, gráficas, eso. Pero mientras los vamos desarrollando, pues yo voy a intentar traerles estudios de caso, algunos actuales, otros históricos, pueden ser muy antiguos. En realidad no interesa porque lo que queremos saber es, bajo esas situaciones, qué pasó, en la realidad, qué pasó. El objetivo del curso sigue siendo el mismo, que ustedes vean algún cambio y digan, oiga, seguramente va a pasar esto y voy a tomar mis decisiones así y así. Entonces, pues para eso vamos a analizar estudios de caso actuales y estudios de caso históricos. Entonces, pues digamos que la macroeconomía también está altamente conectada con la historia económica. Vamos a hablar sobre algunos estudios de casos locales, acá de la economía colombiana, regionales y más que todo en Estados Unidos. En el libro de Mankiw encuentran muchísimos casos, estudios de casos de Estados Unidos. También vamos a hablar sobre algunos de esos. Entonces vamos a hacer teoría, pero con práctica. Espero que la suficiente práctica para establecer puntos y no más, solamente esa práctica. Entonces acá para arrancar, pues tenemos que conocer bien los modelos que vamos a hacer. Entonces vamos a hablar sobre la teoría de elaboración de modelos económicos. ¿Cómo vamos a manejar esos modelos económicos? Pues todos los modelos económicos tienen dos variables, dos tipos de variables. Uno son las endógenas, son las que el modelo trata de explicar. Y dos son las exógenas. Estas son las que se consideran dadas o están constantes y nosotros queremos ver, oiga, ante un cambio de las exógenas, ¿cómo van a cambiar mis endógenas? Son las que el modelo. Entonces, por ejemplo, digamos, queremos saber si cambio la tasa de interés del Banco Central, eso cómo va a alterar
el producto y cómo va a alterar el desempleo. Cómo lo van a alterar en el corto y en el largo plazo. ¿Sí, Esteban? ¿Eso es lo mismo que variable independiente y dependiente? Sí, muy similar. Un sinónimo de endógena sería la dependiente, exógena sería la independiente, como en estadística en regresión lineal. A esta también a veces la llaman variable respuesta y esta la llaman input. Es lo mismo. Bien. Entonces estas son las que se consideran dadas o constantes y generamos una variación en ellas para determinar el cambio sobre las endógenas. Queremos es explicar a las endógenas. Entonces, en ese sentido, también como decía Esteban, podemos considerar a un modelo económico como una función y igual a f de x, donde y es la endógena, x la exógena y f de x el modelo económico. Entonces, pues vamos a cambiar esto y ver qué va a pasar con y. Eso es el modelo. Un modelo, digamos, en ese sentido es determinístico, que si solamente cambiamos algo, pues el resultado va a ser consecuencia de haber cambiado eso. Va a ser sencillo, en términos matemáticos. La mayoría de veces vamos a utilizar funciones lineales, no voy a derivar tanto, solamente cuando lo necesitemos, pero la mayoría de veces van a ser funciones lineales. Lo que más interesa es encontrar la explicación detrás de eso. Es decir, bueno, cambiamos esto y el cambio en y fue de tal. Ok, ¿por qué pasa eso? Necesitamos explicarlo. Por eso ahí está la parte del modelo económico, si no sería sencillamente una función. Tenemos que explicar esos canales y pues saber bajo qué situaciones se cumplen, bajo qué situaciones no se cumplen. Para eso vamos a ir cambiando supuestos sobre nuestras variables. Ok. Bueno, y lo más útil de los modelos económicos, es que nos permiten prescindir de relaciones irrelevantes entre variables. Es decir, omitimos esas relaciones irrelevantes. Entonces, por ejemplo, queremos saber si la pandemia está causando un menor nivel de precios, supongan ustedes. Eso se ha registrado, se ha visto que han habido incluso deflaciones. Se explica por baja demanda de bienes y servicios. Pero queremos saber si es consecuencia de la pandemia. Pues si tuviéramos un modelo económico sobre eso, pues podríamos prescindir de todos los otros factores que están cambiando como consecuencia de la pandemia. Entonces, debido a esto, pues también el desempleo ha aumentado en gran medida y el hecho de que aumente el desempleo, pues genera bajo ingreso y eso explica la baja demanda. Entonces, ¿será que la pandemia está explicando todo ese cambio en los precios o solamente o gran magnitud de ese efecto es vía desempleo? Con un modelo económico podemos prescindir de esas relaciones irrelevantes. En ese ejemplo que les menciono sería prescindir de la relación pandemia-desempleo, que nos contamina la relación pandemia-precios. Eso es un ejemplo para decir algo que se llama ceteris paribus.
¿Se acuerdan qué decir ceteris paribus? Que todo se mantiene constante, ¿no? O se asume. Exacto, es eso. Entonces, cada vez que hagamos un modelo económico, ya no lo vamos a mencionar, pero vamos a estar utilizando esto, ceteris paribus, cada vez que utilicemos uno de esos modelos. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo pequeño de un modelo que ustedes conocen por micro. Les quiero preguntar antes, por sondeo. Algunos me dijeron que ya vieron micro, otros que la están viendo. Solamente quiero saber si ya la vieron. No es un prerequisito, pueden verla de forma simultánea. Y si vamos a utilizar algún concepto de micro, pues yo lo desarrollo. Ustedes están más bien adelantados, me parece, porque la mayoría de ustedes están en el tercer semestre. Tengo en cambio otro grupo que la mayoría están en quinto, pues digamos como en el pensum viejo. Perfecto, sí, ya la mayoría vio micro. Los quizzes que voy a hacer durante el curso van a ser de esta forma, con estas preguntas de selección múltiple. Durante la clase van a ser pues, conceptos que vayamos desarrollando durante la clase. Y yo registro estas respuestas. Obviamente, pues esta no vale. Entonces vamos a ver un ejemplo del modelo de oferta y demanda. Muy sencillo. Hay dos agentes, consumidores y empresas. Entonces queremos saber cuáles son los determinantes de la cantidad consumida de las empresas, de los consumidores. Entonces decimos que la cantidad demandada es una función pues de todos los determinantes de lo que demanden los consumidores. Entonces el principal pues es el precio del mismo bien o servicio. Esto va a tener una relación inversamente proporcional a la cantidad demandada. Usualmente es así. Más precio, demandamos menos de ese bien y servicio. ¿Qué otro determinante existe acá que afecta a la cantidad demandada? El ingreso. El ingreso. Pero les voy a hacer una pregunta por selección múltiple. Listo. Entonces, el ingreso tiene una relación directa con la cantidad demandada, inversa con la cantidad demandada o ninguna. Yo demando sin importar lo que gane. Eso también depende del tipo de producto que sea, ¿no? Perfecto, eso era lo que quería que me dijera. Perfecto. Si creen eso, pongan respuesta ninguna. Ah, ok. Bien. Listos. Se cierran las respuestas. Entonces, los que pusieron directa, pues están pensando en un bien o servicio que es normal. Si yo gano más, pues demando más de ese bien o servicio.
Los que dijeron inversa, únicamente inversa, están pensando en un bien o servicio que se llama inferior, así como el micro. Pues puede ser cualquiera de los dos, ¿no? El ejemplo usual de inferior es el pasaje de bus o de Transmilenio, lo que sea. De si yo gano más, pues yo tal vez no demande mucho más de eso. ¿De qué otro factor depende la cantidad demandada de bienes y servicios? Son varios, de hecho son 7. Pues se me ocurre el gusto, la cultura. Eso todo lo vamos a enmarcar en preferencias. Digamos, en micro, eso ustedes lo cuantificaban en la función de utilidad. La ¿Qué competencia. tanto le gusta a alguien? También podría ser la competencia, digamos, sí, eso está vía precio. Digamos, si estamos en competencia perfecta, el precio es el menor posible. Entonces, pues seguramente vamos a demandar más bienes y servicios en competencia perfecta. La cantidad también es mayor. Pero en cambio en monopolio, pues el precio se eleva y terminamos demandando menos bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, la competencia está reflejada acá, en el precio. Otro factor es el precio de bienes relacionados. Voy a colocar acá separado. Precio de bienes relacionados. Entonces, por ejemplo, sería positiva la relación, es decir, aumenta el precio de otro bien y yo demando más de este bien, pues quiere decir que los bienes son sustitutos. Si pasa lo contrario, son complementos. Sube el precio del otro bien, y si son complementos, si yo termino demandando menos, pues es porque, bueno, a mí me interesa el consumo de los dos, como carro y llantas, o cualquier ejemplo de ese estilo. ¿Qué otro factor? Una pregunta. ¿El impuesto estaría dentro de la categoría del precio? Sí, sí, exacto, porque el impuesto digamos que aumentaría el precio. Existe otro muy importante que también nos va a afectar mucho en términos macroeconómicos, que son las expectativas de ingreso y de precios. Entonces, digamos, el de ingreso quiere decir que si nosotros esperamos ganar más en el futuro, pues muy seguramente vamos a demandar más bienes y servicios hoy. Descontamos ese nivel de ingreso. Así no lo tengamos hoy, lo vamos a descontar. Y el de precios, para ver cómo funciona, y a nivel macro va a ser muy importante, supongan ustedes, piensen ustedes en un bien o servicio que quieran mucho. Listo, ya lo tienen en sus mentes. Supongo que ustedes esperan que el precio de ese bien o servicio vaya a aumentar. ¿Qué harían? ¿Lo compran hoy o se esperan a mañana? Hoy, Lo compramos hoy. hoy. Lo compran hoy, perfecto. Y pues eso hace que la demanda hoy aumente. Y si la demanda hoy aumenta, pues eso va a generar otro efecto y es que el precio aumenta hoy. Es decir, el precio va a aumentar porque ustedes esperaron que aumentara. Eso es un estilo de expectativas autocumplentes.
¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, chiste? Javier, creo que tiene el micrófono abierto. Javier Andrés Arce. Listo, ya bien. Eh, y ese Yo tengo pico. una pregunta. Sí, Esteban. Eso no pasa mucho, ¿no? Porque los precios normalmente suben, ¿cierto? En el agregado sí, pero digamos que podríamos tener expectativas sobre qué tanto van a subir. Si van a subir al 5% o al 3% o al 1%. Vamos a ver que un canal muy importante de política monetaria es el de expectativas de inflación. Y para eso los bancos centrales monitorean la gente que está esperando con respecto a los precios. En ese sentido, sí se cumple todo el tiempo y de hecho es muy importante. Y eso ocurre a nivel micro y a nivel macro. Se puede extrapolar a nivel agregado. Entonces acá en este modelo, bueno, en esta sencilla parte del modelo, porque también podemos hacerlo para las empresas, tendríamos como variable endógena, las endógenas, acá sería la cantidad y el nivel de precios. Normalmente las endógenas son las que están en los ejes. Entonces ustedes en ese modelo de oferta y demanda agregada siempre trabajaban P y Q, o bueno, dependiendo de la notación del profesor, pero las endógenas son las que están en los ejes. Y eso mismo va a ocurrir acá. Las exógenas van a ser todas las demás. Si podemos cambiar las preferencias, podemos cambiar el ingreso, expectativas de ingreso, etcétera, y vamos a ver cómo altera eso a las endógenas. Eso es lo que nos interesa en los modelos económicos. Y lo hacemos manteniendo todo lo demás constante. Para eso acá también utilizamos algo que se llaman supuestos simplificadores. Por ejemplo, acá, ¿qué supuesto creen ustedes que estamos utilizando que es poco realista? Algo que sea poco realista, que ustedes crean, oiga, tal vez eso no sea así. Que el nivel de ingreso de la población sea igual. Eh, ok, digamos que estamos asumiendo en cierta medida homogeneidad de ingreso. Eso es mentira. También estamos asumiendo homogeneidad de los precios, es decir, estamos diciendo que los bienes y servicios valen lo mismo en cualquier parte de la geografía. Eso no es cierto. Si uno va a un Carulla y a un Éxito, encuentra el mismo bien y servicio a diferente precio. Y eso se explica en cierta medida por poder de mercado. Estamos asumiendo que eso es así. Seguramente estamos asumiendo algo que es mentira. Esos son los supuestos simplificadores. ¿Quiere decir eso que las conclusiones que extraigamos de ese análisis son mentira? Pues no en todos los casos. Y de hecho, esos supuestos nos ayudan a simplificarnos muchísimo los análisis que hagamos. Existen muchos modelos más complejos que trabajan con heterogeneidad de precios. Las conclusiones a las que se llegan de estos determinantes son exactamente las mismas. En ese sentido es un supuesto simplificador. Nos ayuda a arreglarnos la vida, haciéndolo todo más sencillo, y las conclusiones que extraemos de eso van a ser las adecuadas. Eso lo vamos a hacer también acá en macro. Vamos a veces a asumir economía cerrada, que no necesariamente es cierto. Vamos a asumir economía pequeña, que muchas veces es cierto. También vamos a asumir economía grande y abierta. Vamos a asumir libertad de flujo de capitales o restricción al flujo de capitales. También en algunas ocasiones son ciertas y en otras no.
todo lo vamos a hacer con un objetivo y es simplificar, ayudarnos a hacer todos los modelos un poco más sencillos. Listo, entonces dejemos por ahí, yo les subo este archivo de Word al Blackboard y ya tienen la grabación. Ok, nos vemos entonces el viernes. Chao. Chao, gracias. Chao, Gracias. Nicolás. Chao, Nicolás, muchas Nicolás, Chao, una pregunta. Nicolás. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Nicolás, sí, una pregunta. Eso en cuanto a la guía de cátedra, eh, veo que, o sea, el primer corte está dividido en 5 temas y como que para cada tema hay un capítulo de la lectura, ¿cierto? Sí. Pero para yo poderme como organizar cuánto va a durar cada tema y por lo tanto cada cuánto sería la lectura. ¿Sí me hago entender? Sí, yo les voy avisando en el transcurso de la clase, pero digamos, esta de la ciencia macroeconómica ya acabó hoy, súper cortico. Datos macro, esto nos va a gastar más o menos 4 clases, creo yo, los 2 bloques. Ok, Renta nacional, tal vez unas 6 clases, y distribución del ingreso, una clase. ok, listo. O sea, ya vamos para Manquio capítulo 2 y Lora. Exacto. Listo, perfecto. Listo. Muchísimas Está gracias bien. entonces. Gracias, chao. Chao, que descansen, que almuercen. Chao, gracias. Lo Marina, y Mindo, saliste. Mindo. ¡Ah! Se me quedó.